Nell Sounds. Estás escuchando Literaturamente, el rincón sonoro de la narrativa breve. Hola, soy Nell. El relato de hoy es una continuación de Historia Primera, el cuento del primer episodio, también extraído del libro El pequeño mundo de Don Camillo, del autor italiano Giovanni Guareschi. Se titula Historia Segunda y nos cuenta cómo en aquel lugar llamado El Boscacho suceden hechos tan asombrosos como el poder de un alma canina que resulta tan fiel a su amo hasta sobrepasar los límites de la misma muerte. Bienvenidos. Historia Segunda. Giovanni Guareschi. Algunas veces se veía por el Boscacho gentes de la ciudad, mecánicos, albañiles. Se dirigían al río para ajustar los pernos del puente de hierro o al canal lateral para dar una mano de cemento a los taludes de las esclusas. Usaban sombreros de paja o cachuchas de una pieza echadas de lado. Se instalaban a la puerta de la taberna de la Anita y allí bebían cerveza y comían bisteques con espinaca. El Boscacho era un lugar donde cada cual comía en su casa y a la taberna iban únicamente para blasfemar, jugar a los bolos o a beber vino con los amigos. Vino, potaje con garbanzos y huevos encebollados, anunciaba la Anita apoyándose en la puerta. Entonces aquellos hombretones se echaban atrás cachuchas y sombreros y empezaban a berrear que la Anita tenía muy buena tal cosa o tal otra y a descargar fuertes puñetazos sobre la mesa como una batahola de ocas. Los que venían de la ciudad no comprendían nada. Cuando correteaban por el campo hacían como las gallinas entre el maíz, bulla y escándalo. En su casa, los de la ciudad comían albondiguillas de carne de caballo, venían a beber cerveza al Boscacho, donde como máximo se podía beber vino en las escudillas, o a tratar con desdén a hombres como mi padre, que era dueño de 350 bestias, 12 hijos y más de 1,400 fanegas de tierra. En la actualidad todo ha cambiado, porque en el campo también hay hombres que usan la cachucha de lado, devoran frituras de caballo y vociferan en público a las fámulas de la taberna que tienen muy buena tal cosa o tal otra. El telégrafo y el ferrocarril han contribuido mucho a que así sea. Pero entonces las cosas no eran así y cuando los citadinos llegaban al Boscacho, la gente se ponía a pensar si saldrían de su casa con la escopeta cargada con perdigones o con balines. El Boscacho era un lugar bendito hecho de este modo. En una ocasión, sentados delante de la era, veíamos cómo nuestro padre sacaba de un tronco de álamo con el hacha una pala para el trigo, cuando llegó Chico a todo correr. Jadeó Chico, que a los 2 años de edad no podía pronunciar discursos largos. No acierto a comprender cómo se arreglaba mi padre para interpretar lo que barbotaba Chico.
Debe ser algún forastero o alguna alimaña, dictaminó mi padre. Hizo que le trajeran la escopeta y se fue guiado por Chico hacia el prado que daba comienzo junto al primer fresno. Allí vimos cómo 6 perdularios de la ciudad, acarreando trípodes y palos pintados de blanco y rojo, tomaban no sé qué medidas a la vez que hollaban el trébol. ¿Qué cosa hacen?, quiso saber mi padre de boca del más próximo entre los que manipulaban los palos pintados. «Estoy haciendo mi obligación», replicó el imbécil sin voltear siquiera la cabeza. «Y si usted se ocupara de lo suyo, economizaríamos aliento». «Váyase de ahí», vociferaron los otros tipos que estaban en mitad de los tréboles rodeando el trípode. «¡Andando!», rugió mi padre, apuntando su arma contra los 6 papanatas ciudadanos. Estos, cuando lo vieron de la estatura de un chopo, tieso en mitad de la vereda, tomaron su impedimenta y echaron a correr como conejos. Al anochecer, mientras nos hallábamos rodeando el cepo de la era, mirando cómo nuestro padre retocaba la pala con su hacha, vinieron otra vez los currutacos de la ciudad, acompañados de 2 guardias a los que habían ido a sacar de la estación de Gazzola. «Ese es», pronunció uno de los 6 invasores, señalando a mi padre. Este siguió su tarea sin levantar siquiera la vista, y el cabo de los guardias expuso que no comprendía cómo podía haberse dado tal suceso. «No hay más suceso, sino que he visto a 6 intrusos echarme a perder el trébol y los he expulsado de mis campos», replicó mi padre. El cabo hizo saber que se trataba del ingeniero y sus ayudantes, venidos a tomar medidas para los carriles del tranvía de vapor. «Su deber fue decirlo. Para entrar en mi casa se debe pedir permiso», declaró mi padre, contemplando ufano su labor. «Por otra parte, ningún tranvía de vapor pasará a través de mis campos». «Si nos acomoda, pasará el tranvía», objetó con risa nerviosa el ingeniero. Pero mi padre se había dado cuenta que la pala tenía una joroba sobre el flanco y se estaba empeñando en aplanarla. El cabo afirmó que mi padre debía dejar que pasaran el ingeniero y sus ayudantes. «Es cosa del gobierno», concluyó. «Cuando enseñen un papel con el sello del gobierno dejaré pasar a esa gentuza», barbotó mi padre. «Conozco mis derechos». El cabo convino en que mi padre llevaba razón y que el ingeniero debió haber traído el documento timbrado. El ingeniero y sus 5 acólitos regresaron al día siguiente. Entraron en la era con el sombrero atrás y las cachuchas ladeadas. «Aquí está la carta», dijo el ingeniero, a la vez que presentaba un pliego a mi padre, el cual lo tomó y volvió a casa. Nosotros lo seguimos todos. «Lee poco a poco», me ordenó mi padre cuando estuvimos en la cocina. Yo leí y volví a leer. «Ve y diles que pueden entrar», decidió por fin mi padre con gesto sombrío. Otra vez en casa fui con mi padre y todos los demás al granero y nos dedicamos a mirar por la ventana tragaluz que quedaba sobre el campo. Los 6 imbéciles anduvieron canturreando por el camino que conducía al fresno. De pronto los vimos hacer gestos rabiosos. Uno de ellos hizo ademán de correr en dirección a nosotros, pero los demás lo detuvieron. Las gentes de ciudad, aún hoy, hacen siempre lo mismo. Simulan querer arrojarse encima de alguno para que los demás los detengan. Deliberaron un buen rato sobre el caminillo y luego se despojaron de botas y calcetines, se arremangaron los calzones, hecho lo cual,
entraron en el prado de tréboles a pequeños saltos. Muy duro fue el trabajo desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. 4 arados de cultivo profundo tirados por 80 bueyes habían revuelto todo el prado de tréboles. Después tuvimos que cegar fosos y cavar otros nuevos con objeto de inundar la tierra arada. Por fin se debieron llevar 10 tanques de basura sacada del pozo negro de la cuadra y volcarlos en el agua. Mi padre permaneció con nosotros en la ventana hasta el mediodía, viendo cómo hacían piruetas los hombres de la ciudad. Chico dejaba oír gorjeos de pájaro cada vez que alguno de los 6 se tambaleaba, y mi madre, que había subido a llamarnos para anunciar que la sopa estaba a punto, se veía contenta. Miradlo, desde muy temprano ha recuperado su color. Le hacía falta divertirse al pobrecito. Gracias al buen Dios sean dadas por haberte imbuido en el cerebro la ideica de la noche última, decía mi madre. Al oscurecer volvieron a venir los 6 de la ciudad, acompañados de los guardias y de un señor vestido de negro, salido quién sabe de qué lugar. Los señores afirman que usted ha inundado todo un campo para entorpecer su labor, pronunció el hombre de la ropa negra, exasperado porque mi padre seguía sentado y ni tan solo lo miraba. Mi padre llamó mediante un silbido a la servidumbre y enseguida llegaron todos a la era. Entre hombres, mujeres y niños llegaban a 50. Me dicen que yo he anegado durante la noche el prado junto al fresno, expuso mi padre. Lleva 25 días anegado ese prado, hizo notar un anciano. 25 días, dijeron a una voz hombres, mujeres y niños. Se habrán equivocado con el otro sembradío de trébol, más allá del segundo fresno, concluyó el vaquero. Es fácil equivocarse para quien no es práctico. Los reclamantes se marcharon mascullando su rabia. Al otro día mi padre mandó uncir el caballo al calecín y fue a la ciudad, donde se quedó 3 días. Regresó con aspecto muy mohíno. Las vías deben pasar por aquí. No me queda nada que hacer, explicó a mi madre. Vinieron otros hombres de la ciudad que comenzaron a plantar maderos encima de los barrizales ya enjutos. Los raíles debían atravesar todo el campo para volver a entrar en la carretera y flanquearla hasta la estación de Gazzola. El tranvía de vapor llegaba así desde la ciudad hasta la estación de Gazzola, lo cual era una apreciable comodidad, pero necesitaba cruzar las tierras de mi padre, y ello debido a una imposición. Eso era lo grave. De habérselo solicitado con buenas maneras, mi padre hubiera hecho cesión del terreno sin pretender que se lo pagaran. Mi padre no era contrario al progreso, puesto que la primera escopeta moderna de 2 cañones fue el primero en introducirla en el boscacho. Pero en forma tal, Dios mío. A todo lo largo del camino provincial, densas filas de hombres de la ciudad plantaban piedras, acomodaban traviesas y atornillaban carriles. Y tan pronto como la vía se prolongaba, la locomotora que transportaba furgones de material podía dar un paso más. Por la noche los trabajadores dormían dentro de vagones cerrados en la cola del convoy. La línea se aproximaba ya al campo de tréboles, por lo cual una mañana los hombres empezaron a derribar un trozo de seto. Mi padre y yo nos sentábamos en una piedra al pie del primer fresno y con nosotros estaba Gringo,
el enorme perro al cual mi padre quería como si fuera de la familia. Tan luego las palas perforaron el seto, Gringo se abalanzó al camino y cuando los hombres abrieron una brecha entre las acacias, tropezaron con los dientes que Gringo les mostraba amenazador. Uno de los insensatos dio un paso y Gringo le saltó al cuello. Eran como una treintena armados con palas y zapapicos. No podían vernos porque nos ocultaba el fresno. El ingeniero avanzó con un bastón en la mano. «¡Fuera de ahí, bestia!», vociferó. Pero Gringo le mordió una pantorrilla y lo derribó mientras gritaba. El resto emprendió un ataque en masa, blandiendo sus azadones. Gringo no retrocedía, sangraba, pero continuaba mordiendo pantorrillas y triturando manos. Mi padre se mordía los bigotes, estaba pálido como un muerto y sudaba. Si hubiese lanzado un silbido, Gringo hubiese venido en el acto, salvando así su vida. Mi padre no silbó. Continuó mirando pálido como un cadáver, con la frente llena de sudor, estrechando mis manos mientras yo sollozaba. En el tronco del fresno había apoyado la escopeta y permanecía así, apoyada. Gringo ya no tenía más fuerzas, pero luchaba únicamente debido a su fiereza. Uno le abrió la cabeza con el filo de la pala, otro le clavó en tierra con el pico del azadón. Gringo profirió un lamento y quedó sin vida. Y entonces mi padre se levantó y avanzó lentamente hacia los de la ciudad, con la escopeta debajo del brazo. Al verlo aparecer ante ellos, alto como un chopo, con los bigotes erizados, su ancho sombrero, la blusa corta, los pantalones ajustados, todos retrocedieron y lo miraron en silencio, apretando sus herramientas por el mango. Mi padre se llegó hasta Gringo, se agachó y, aferrándolo del collar, lo remolcó como un harapo. Lo sepultamos bajo el dique. Y cuando hube aplanado la tierra y todo estuvo como antes, mi padre se quitó el sombrero. Yo lo imité. El tranvía nunca llegó a Gazzola. Estábamos en otoño, el río había crecido y se veía amarillo de fango. Una noche se rompió el dique y el agua se desbordó por el campo, anegando toda la parte baja de la finca. El campo de tréboles y la carretera se transformaron en un lago. Fue entonces cuando suspendieron las labores y en previsión de posibles peligros futuros, cortaron la línea al Boscacho a 8 kilómetros de donde vivíamos. Y cuando el río se hubo calmado y fuimos con nuestras gentes a reparar la rotura, mi padre me estrechó la mano fuertemente. El dique se había roto precisamente en el sitio donde habíamos sepultado a Gringo. De tanto es capaz el alma sencilla del perro. Puedes escuchar Literaturamente en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iVoox y YouTube Music. Gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio.